Bombear, bombear y nunca separar. Bombear, bombear y nunca pararás. Pero ¿por qué tengo que bombear si hay un aparato que lo hace por mí? Agua infinita sin parar. Que lo cuente Javier. Ya voy. A ver, ya estoy aquí. No os preocupéis, no tiene que estar bombeando todo el tiempo. Podemos utilizar bombas eléctricas que nos harían ese trabajo. Hoy en concreto vamos a hablar de las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas tienen varios aspectos que son muy interesantes para ver y el primero de ellos es el rodete, que es el que caracteriza a las bombas centrífugas. Si abrimos el cuerpo de esta, veremos enseguida que accedemos a una pieza. El rodete se llama así porque rueda. Viendo cómo rueda, vemos que el agua sale por fuerza centrífuga hacia lo que es la caracola, hacia lo que es el cuerpo exterior, y por una salida el agua no le quedará más remedio que acabar saliendo, entra de alguna forma girando. Si yo estoy sacando el agua hacia afuera y está todo lleno de agua, evidentemente por dentro tiene que entrar. Y el hecho de rodar es lo que hace que se genere un flujo de agua, que es el que va a servirnos como agua impulsada. Ese trabajo lo hace el motor eléctrico que tenemos aquí detrás. Es decir, por fuera saldrá el agua de forma centrífuga y por dentro entrará la admisión. Conseguiremos un flujo constante de agua con el hecho de girar el rodete. Su capacidad de succión se basa en que el agua es incompresible y puedo arrastrarla. Esto no sucede con el aire. La bomba en vacío no va a aspirar nada. Es más, se me descebaría y acabaría quemándose la bomba. Y ya quiero que empecéis a ver que las bombas son diferentes en función de qué es lo que queremos obtener de ellas. Cuando un rodete es muy largo, tiene un camino muy estrecho, palas muy estrechas pero muy largas, voy a lanzar poca agua a mucha presión. Sin embargo, y vamos a ver esta otra de aquí, apartamos la carcasa y ponemos esta bomba que también pesa lo suyo como todas. En este caso, una bomba de este tipo, podéis ver que tiene un rodete de menos diámetro pero de mucha más sección, con lo cual va a mover mucho más caudal, tiene mucha más anchura, pero con una pala mucho más corta, va a mandar menos presión. Para las mismas revoluciones, esta dará más presión que esta, pero esta dará mucho más caudal que esta. La elección del rodete empieza a ser interesante. Tenemos otro tipo de rodetes como este, que es un rodete abierto, a diferencia de estos que estamos viendo cerrados. Se utilizan en bombas de achique. No tiene las dos chapas que cierra ese latigazo de agua de impulsión y evidentemente su rendimiento va a ser más bajo, pero a cambio, cuando yo estoy achicando de una acequia, donde estoy achicando porque haya mucho barro, aquí se me puede cegar, se me puede llenar de piedras porque estoy literalmente quitando las escorrentías de las inundaciones. En este caso no se me va a cegar porque es un rodete abierto. Menos rendimiento, pero desde luego que es más eficaz en un momento clave como es el de un achique. Si el agua o los líquidos que estamos bombeando arrastran partículas en suspensión, estas partículas golpean contra la carcasa y producen desgastes. Estos desgastes pueden ser reparados con resinas que hacen que se recupere el rendimiento original de la bomba. En el caso del rodete, las palas también se pueden recuperar con resinas y también se pueden recuperar rellenando con soldadura. Bien, y permitirme que ordene un poco todo esto porque os quiero contar un detalle interesante. Es un detalle sobre la colocación de bombas en paralelo que nos pide el Código Técnico de la Edificación.
El código técnico en la HS4 nos dice que para la alimentación de viviendas, si tenemos menos de 10 litros por segundo hay que poner 2 bombas en paralelo, si tenemos entre 10 y 30 hay que poner 3 bombas y más de 30 habrá que poner 4 bombas en paralelo. Y además que tengan que tener funcionamientos alternativos. No funciona siempre la misma, sino que cada vez arranca una distinta. Esto se hace para, diríamos que como en los aviones, que parece ser que con la mitad de los motores puede volar. Bien. Ante esta solicitud del reglamento es cuando los fabricantes deciden hacer lo que se llaman bombas gemelas. Es una única tubería de admisión y de impulsión, pero con un doble cuerpo, de tal forma que un motor es el que actúa y otras veces actúa el siguiente, alternativamente uno u otro. Claro, esto tiene un posible problema, y es que si yo tengo un motor que está en marcha, estaré impulsando el agua, saldrá por aquí o no, porque a lo mejor el agua puede volver a través de la otra bomba, atravesando su rodete que está quieto y simplemente puentearse por ahí, de tal forma que esta bomba en marcha lo que haría sería que se me recircule el agua a través del cuerpo gemelo. Tengo que evitarlo, y para eso es para lo que tienen en la salida, lógicamente lo he predesmontado, porque si no aquí vamos a estar un ratico, esto está bastante duro. Tienen una pequeña válvula de retención cada uno de los dos cuerpos. Cuando yo tengo este lado en marcha, este cuerpo se abre. Cuando yo tengo el otro lado en marcha, este cuerpo se abre. Y es esta pieza la que impide que el agua se me recircule. Cuando ya tengo bombas separadas, cuando tengo 2, 3 o 4 bombas, esto lo soluciono poniendo una válvula de retención en la salida, como podéis ver aquí en las imágenes. Pero claro, cuando en lugar de tener una bomba de cuerpo gemelo, ya lo que tenemos son 2, 3 o 4 bombas que estén trabajando en paralelo, esta especie de pequeña válvula de salida la convertimos en una válvula de retención a la salida de cada una de las bombas. En este caso son válvulas de retención embridadas que ponemos en cada una de las salidas. De esta manera no va el agua que estoy impulsando a puentearse a través de otra de las bombas por el colector de ida o el colector de retorno. Una de las cosas que como mantenedor hay que tener en cuenta es que a veces las bombas se estropean, entonces dejo una fuera de servicio. Para eso es para lo que estamos hablando de cuerpos gemelos, porque una puede fallar. Tengo que tener previsto esa circunstancia teniendo una tapadera para poder quitar todo el motor, cambiar lo que vaya a ser su cierre mecánico, arreglar eléctricamente lo que sea, mandarlo a un técnico especialista, pero que la bomba no se quede fuera de servicio, porque si no todo el agua se me saldría por aquí. Y realmente lo que son los rodetes no es una pieza que tenga un mantenimiento especial, simplemente ruedan y ya está. Sí que sufren un desgaste por un fenómeno que se llama cavitación. La palabra cavitación viene de cava, que es hacer una cueva. Realmente es que se forman unas pequeñas cuevas, unos pequeños agujeritos en el rodete. Y esto es así porque igual que tengo presión en la impulsión, tengo una depresión en la admisión. En la pala contraria donde estoy impulsando tengo una depresión muy grande. Al bajar la presión, los que sois buenos amigos de Molière sabéis perfectamente que baja la temperatura de ebullición. Bajando la presión suficiente, a 40 grados se producen burbujas, puede hervir el agua perfectamente. Y este hervir del agua, al pasar al lado de presión, vuelve a aumentar la presión, implota, cerrándose, y ese clapeteo que está haciendo que implote contra los álabes los destroza y acaba estropeando los rodetes. Habría que cambiarlos, pero además de cambiarlos habría que cambiar las condiciones de trabajo, porque esas condiciones de trabajo no son buenas, producen cavitación, producen un ruido característico como si estuvieras friendo un huevo. Para saber si nuestra bomba va a entrar en cavitación o no, lo que tenemos que hacer es fijarnos en un parámetro que nos dice el fabricante, que es el NPSH, la presión neta en la cabeza de succión. Tengo que tener una presión mínima para que no se me produzca cavitación. Así que ya no hace falta que sigamos bombeando a mano. Pues a mí no me ha convencido, porque se saldrá el agua entre el eje y la carcasa. A mí tampoco. Bombear, bombear y nunca separar.
La empaquetadura es algo fantástico, luego mejorada por el cierre mecánico. El agua no se sale y lo sabes bien. Que lo cuente Javier. No le falta razón cuando nos están diciendo que hay un eje que va a girar y una carcasa que está envolviendo toda el agua y por ese espacio se podría salir. Ahí es donde nosotros tenemos desde hace mucho tiempo lo que se llama la empaquetadura, que es una forma parecida a lo que era un prensaestopas para una válvula. Es una especie de cuerda que está prensada y embridada y que está haciendo ese cierre entre un eje que gira y la carcasa. Claro, esto necesita de una humedad para que no se nos reseque y no se nos desgaste prematuramente. Y por eso llegábamos incluso a admitir que las bombas goteasen un poco. Tienen que gotear para estar bien porque es nuestra garantía de que esa empaquetadura está humedecida. Pero claro, esto tiene una serie de problemas. Realmente tenemos que entender que en una fábrica donde se está bombeando leche, una empaquetadura que esté lubricada con leche queda muy raro, y más que esté goteando leche, o una empresa de productos químicos que pueden ser a veces corrosivos. Tenemos que buscar soluciones diferentes y a veces llegamos a soluciones no solo diferentes, sino además mejores, como es el caso del cierre mecánico. Cuando abrimos un poco para verlo, para ver lo que es la virola, donde tenemos todo lleno de agua, tenemos nuestro rodete, que es el que va a girar, y aquí entre medias tendremos que colocar ese cierre mecánico para que el agua no salte y no salga hacia afuera. Nuestro problema principal consiste en que para cerrar, mejor que una cuerda, vamos a intentar poner una junta de goma. El problema es que hay una pieza que gira y otra que está quieta. Una junta que esté entre esas dos piezas está llamada inequívocamente al rozamiento. Si es el eje contra el que roza, pues se va a desgastar en el eje. Si girara contra la carcasa exterior, se desgastaría en esa zona. Lo más normal sería que lo hiciera en el eje, ya que hay menos superficie y por lo tanto menos resistencia al rozamiento en ese punto. Pero lo que sí que quiero es que se nos quede esa idea de que una junta, simplemente una junta, va a hacer un desgaste prematuro. Tenemos que buscar una solución diferente. Y eso es lo que hace el cierre mecánico. El cierre mecánico que os voy a enseñar, fijaos, es una pieza compuesta de dos partes. Una es una parte que tiene una junta exterior. Esta junta exterior es una junta de goma que se unirá contra lo que es la carcasa exterior. Y la otra parte, que tiene un muelle, comprimir el muelle supone hacer dos cosas distintas. La primera es comprimir esa junta interior. Esa junta interior va a ser la que se quede sujeta al eje, la que va a dar la estanqueidad con el eje, y esta pieza va a ser la que esté girando. La pieza primera que he dicho es una pieza que está quieta, va a estar fija en la carcasa. Bien, pues la parte que está fija, la parte que gira, gira, y entre las dos habrá un rozamiento. Son dos superficies pulidas, cerámicas muchas veces, otras veces son de grafito, depende de a qué temperatura se va a trabajar, depende de qué tipo de producto, serán un material u otro. Es muy normal que sean dos materiales distintos los de las dos partes para que no se queden enganchados, agarrotados, como fundidos, y que sea uno el que más se desgasta, como pasa con las zapatas de freno de un coche, exactamente igual. Entonces, tenemos dos partes muy pulidas que van a estar rozando entre sí, porque una está con el eje y la otra está con la carcasa. La de la carcasa no se mueve, la del eje sí. Por el eje no se me va a salir el agua porque por dentro hago una junta, por fuera en la carcasa no se me va a salir el agua porque tengo otra junta. Ninguna está rozando contra nada más. La junta de dentro gira con el eje, no roza con el eje, está unida. Y estas dos superficies tan pulidas son las que impide que se salga el líquido a través de ellas. Es más, la otra función que está haciendo el muelle, cuando yo aprieto, además de cerrar la junta interior contra el fuelle, estoy haciendo presión entre las dos superficies. Fijaros lo que son dos superficies pulidas. Se quedan prácticamente pegadas. Este fenómeno de superficies tan pulidas lo podéis ver también en griferías monomando. El cierre son dos discos cerámicos, pero no se sale el agua entre ellos.
Bien, pues tenemos una ventaja más, y es que como la cerámica se desgasta muy poco, a rozamiento no voy a tener ningún tipo de desgaste, ni fuga ni desgaste. Esto es lo que es un cierre mecánico. Cuando acaban fugando lo hacen porque alguna de las juntas pues empieza a perder a base de años ya un poquito de agua. Y esta es una pieza que existe como recambio y que se puede solicitar en cualquier almacén. De hecho, es la pieza que más se desgasta, pero aún así todo pues dura bastantes años y es una solución muy buena para lo que es ese problema de unión entre la carcasa y el eje, así que podremos bombear con nuestra bomba sin mayores problemas. Pues a mí no me ha convencido, porque con tanta velocidad se acabará desgastando el eje por rozamiento. Si es que a mí tampoco. Bombear y nunca separar. Bombear y nunca pararás. Para que gire suave y sin rodamiento, le colocaremos unos rodamientos. Todo gira suave y lo sabes bien. Que lo cuente Javier. Sí, sujetamos el eje con rodamientos, aunque a veces podemos tener algunos problemillas. Os cuento. Cuando se trata de ejes con un tramo envoladizo muy largo, el trabajo de flexión unido al de giro produce una excentricidad que acaba en vibraciones. Esto sucede en las bombas multietapa, que tienen varios rodetes y que se comportan como bombas en serie, donde cada rodete aumenta la presión de impulsión que le aporta el rodete anterior, obteniendo así muy buenos rendimientos. Cuando se ponen muchos rodetes, el eje es más largo, y la forma de minimizar este problema pasa por hacer que el eje, en lugar de estar trabajando en horizontal, pues trabaje en vertical. De esta forma el peso de los rodetes y del propio eje no está influyendo en esa excentricidad que acaba en vibraciones. En vertical está todo mucho más equilibrado. Y además nos permite ahorrar espacio, ya que una bomba en horizontal multietapa que sea muy larga está ocupando mucho más que una bomba en vertical. Dentro de la zona donde están trabajando todos los rodetes no podemos meter rodamientos, porque los rodamientos trabajan con grasa y esta grasa estaría en contacto con el líquido bombeado y eso no puede ser. Entonces, lo que hacen algunos fabricantes, por no decir la gran mayoría, es poner unos apoyos plásticos que lo que hacen es ayudar a que ese eje siga centrado y que de alguna manera se minimice el problema. Evidentemente, y con el tiempo, en unos años acaba doblando igualmente y acaba siendo una pieza de desgaste, un problema, pero bueno, ya es un problema de uso a base de años en una bomba. Y aquí nos surge una pregunta. Como mantenedores, ¿cómo podemos saber si un rodamiento está bien o está mal? ¿Cómo podemos saber si hay que cambiarlo, si eso está ahí metido dentro de la bomba? Bueno, fijaros este ruido, a ver si os dice algo y quizá os esté alertando de que fallan los rodamientos. Creo que sí, que ese ruido lo están haciendo los rodamientos, están chillando, nos están pidiendo que los cambiemos. Una bomba vale mucho dinero y por cambiar esos dos rodamientos podíamos tenerla otra vez en servicio durante otros 7 años más. Para eso necesitamos saber cambiar un rodamiento y cambiar un rodamiento supone, en primer lugar, tener un buen extractor de poleas. En este caso, y para sacarlo de esta bomba, hacía falta uno que fuese hidráulico, porque uno a mano simplemente de tornillo no es capaz de sacarlo. Estaba muy duro. Y lo mismo que es muy duro al sacarlo, pues volverá a ser muy duro al meter el nuevo rodamiento. Y para eso vamos a jugar con la dilatación que se produce en los metales con calor. Vamos a cerrar un circuito para que el electromagnetismo caliente ese rodamiento interior. Le ponemos una sonda de temperatura, una sonda imantada que se queda ahí en el anillo interior y vamos viendo qué temperatura alcanza. Igual que una bobina exterior hace que se caliente un entrehierro, en este caso el magnetismo que circula por el entrehierro va a calentar el metal exterior. Nosotros con una sonda magnética estamos viendo a qué temperatura está y alrededor de los 110-115 grados ya pensamos que habrá dilatado suficiente como para entrar.
Este circuito cerrado lo cierra por arriba un hierro que simplemente está ahí por gravedad cerrando el circuito. Entonces, cuando alcanza la temperatura, simplemente podemos sacar sin ningún problema ese rodamiento y vemos que efectivamente la dilatación hace que haya entrado muy suavemente. Con eso vale. Y ya está, ya solamente nos queda armar el resto de la bomba para poder disfrutar de su trabajo otros 7 años más, a la que volvamos a hacerle otra vez un nuevo mantenimiento. Pues a mí no me ha convencido, porque si estás todo el rato quitando y poniendo rodamientos, entre el motor y la bomba está mal centrado y luego hay muchas vibraciones. Pues es que a mí tampoco. Bombear, bombear y nunca separar. Bombear, bombear y nunca pararás. La tecnología está de nuestro lado porque puede hacer que todo esté centrado. Un trabajo fino que puedes ver. Que lo cuente Javier. Es cierto que esto que nos dice Jorge tiene que ver cuando la bomba eléctrica y la parte hidráulica están separadas en dos partes. Son dos ejes, aunque nosotros los veamos alineados. Cuando hay una excentricidad entre uno y otro, las vibraciones están garantizadas. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Un acoplamiento se basa en que una parte, en este caso vemos la parte motriz, tiene unas uñetas que se acoplan en la otra. Entre medias de unos y otros vamos a colocar unos pequeños tacos de goma que absorben un poco las vibraciones, el golpe de arranque cuando se aparece ese par de fuerzas, y que además también un pelín de las vibraciones que deberíamos de no tener por la excentricidad. Está claro que cuando nosotros montamos las dos partes, cada eje mira para un sitio y yo los enfrento. Cuando yo estoy enfrentando esos dos ejes, por muy buen ojo que tenga, no lo voy a hacer bien. Me va a fallar la altura. No, es que la bancada es buena. Me va a fallar la altura. Me va a fallar la alineación. Para ajustar la alineación, lo que utilizo son una especie de pequeñas galgas que meto en las patas. Si alguna vez veis una bomba que tiene chapitas en las patas, no la toquéis, porque esas son las calas que han metido para alinear la bomba con el motor eléctrico. Y para saber qué cala es la que tenemos que meter, necesitamos una herramienta especial. Cuenta con mi espada. Y con mi arco. Y con mi hacha. No, en esta ocasión no es ninguna de estas herramientas, pese a la buena voluntad. Se trata de un alineador láser. ¿Y en qué consiste? Vamos a verlo. Fijaros, se trata de dos lectores láser, emisor y receptor, que se miran el uno frente al otro. Colocamos uno, pues bien atado a cada uno de los dos ejes, y vamos a hacer un ajuste para que las caras se miren. Una vez entendido que las dos partes están enfrentadas una con otra, es cuando empieza el ordenador a trabajar. Tenemos que meterle medidas de distancias en las que estamos ajustando, la bancada, cada bomba tiene su tamaño y tenemos que saber al final de qué estamos hablando. Le metemos todos estos parámetros al ordenador y a continuación empezaremos a trabajar.
Y ahora es cuando empieza la fiesta. Estamos girando los 90 grados en cada uno de los sentidos para que la máquina vea cómo se nos desplaza. Y ese desplazamiento que está midiendo es lo más alto, lo más bajo, lo más a la izquierda o lo más a la derecha que está uno respecto de otro. Y por lo tanto interpreta enseguida cómo tenemos que maniobrar para poder dejar la bomba alineada. Nos dice de qué pata tenemos que calzar qué cantidad. Nosotros vamos metiendo las galgas y la vamos ajustando. Lo más bonito de todo esto es que nos lo está haciendo en tiempo real. Estamos viendo cómo alineamos el eje uno frente al otro hasta poder dejarlo con una precisión realmente muy interesante. Claro, con esto medimos las alturas, también nos mide la alineación en profundidad. También nos mide la alineación entre los dos ejes y esta forma de ajustar pues no deja de ser la forma de siempre, con un pequeño toque. Llegamos a precisiones de 0,01 milímetros cada 100 milímetros. Un ajuste que sin esta herramienta nunca podríamos alcanzar. Observar las medidas que teníamos al principio fuera de toda admisión y luego qué medidas hemos conseguido dejar. Esta bomba quedará con una alineación muy buena, podrá funcionar otra vez durante un periodo importante, durante quizás 7 años hasta que volvamos a actuar sobre ella. Cerraremos después la carcasa para que aquí no haya ningún problema de atrapamientos en una parte móvil dentro de un cuarto de calderas. Dentro de los acoplamientos, y aunque sea muy rápido, os quiero enseñar este otro tipo de acoplamiento de goma. No es el acoplamiento de uñas y que se está poniendo cada vez más. Absorbe quizá un poquito mejor las vibraciones porque es poner todo un anillo de caucho alrededor sujeto con bridas. Tiene una durabilidad también muy importante y la forma de ajustarlo o la de alinear, mejor dicho, es la misma que la que hemos utilizado en el caso anterior. Bueno, hala, que aquí te traigo tu agua, como todos los días, para que puedas beber. ¿Sabes? Dentro de poco, en vez de traerte el agua todos los días, te lo traerán bombeado con unas máquinas por unas tuberías para que puedas beber siempre que quieras, en lugar de esperarme. ¿Qué te parece? Sí, ya he visto el vídeo, pero a mí me gusta el agua recién bombeada. No. Bombear, bombear, y nunca separar. Bombear. Es que si no está recién bombeada, se le van las vitaminas.